encontrar con el tema de balance de materia y energía en evaporadores. Entonces, supongan que tenemos una solución que queremos concentrar. En este caso, la solución va a estar en esta parte de la alimentación y la voy a marcar de color verde. Esta solución se va a dividir en dos, ¿sí? Va a entrar al evaporador con una temperatura determinada, una temperatura TF determinada, una fracción de sólidos XF y una entalpía XF de HF. Entonces, esta solución va a concentrarse y por la parte de arriba solamente va a salir vapor a una temperatura T1 con una fracción de sólidos YB que por lo regular es igual con 0 y una entalpía HB. Esto dado que el evaporador va a estar a una presión y a una temperatura determinada, el condensado, el líquido concentrado de este proceso va a salir a la misma temperatura, a una temperatura que nosotros vamos a denominar T1. Va a ser la temperatura, esta temperatura T1 es la misma temperatura T1 de acá, ¿sí? Entonces, por lo tanto, esta alimentación se va a dividir en dos, en vapor y en líquido concentrado, que van a salir a la misma temperatura porque el evaporador va a estar trabajando a la misma presión y a la misma temperatura T1. Y el líquido concentrado sí va a tener una fracción de sólidos XL que va a ser mucho mayor a la fracción de sólidos al inicio de la operación. Y la entalpía la vamos a nombrar como entalpía HL. Sería la entalpía del líquido concentrado. Entonces, por lo tanto, esto va a necesitar un medio de calentamiento. Y el medio de calentamiento que nosotros vamos a utilizar va a ser vapor de agua. Ese vapor de agua va a entrar por acá y va a ceder su calor latente de vaporización y se va a condensar. El condensado va a salir a la misma temperatura, está entrando a una temperatura de saturación S. Nos deben decir la temperatura o la presión a la que va a estar entrando este vapor y nosotros podemos calcular esa temperatura y la presión a la cual va a estar trabajando. Algo que debemos de tomar en cuenta: esta presión a la que va a estar trabajando el vapor de agua no es la misma presión que está trabajando el evaporador, dado que este tubo es completamente independiente de lo que va a estar pasando en el evaporador con la alimentación, el vapor y el líquido concentrado. Son dos compartimentos completamente diferentes. Entonces, por lo tanto, este va a estar trabajando a una presión diferente, no sabemos a qué presión, nos va a decir el problema, a una temperatura diferente, y por lo tanto vamos a tener entalpía y entalpía de saturación, entalpía del vapor y entalpía del líquido. Entonces, para tomar en cuenta las suposiciones que vamos a hacer, tenemos que B va a estar en equilibrio con L. Y esta va a ceder solo su calor latente. Entonces, por lo tanto, el vapor para calentar solo cede su calor latente de vaporización. Entonces, esa entalpía HS menos la entalpía del condensado va a ser igual al calor latente de vaporización, ¿sí? Y la fórmula de calor que vamos a utilizar para evaporadores va a ser la misma que utilizamos para
intercambiadores de calor. Q va a ser igual a un coeficiente de transferencia multiplicado por el área por delta T. Y delta T va a ser la diferencia de temperaturas entre la temperatura de el vapor que entra menos la temperatura 1, que sería la temperatura de operación del evaporador. Esa va a ser delta T, la diferencia de temperaturas entre el vapor de agua y la temperatura del evaporador. ¿Sí? No es una delta T promedio, porque en este caso no va a haber un gradiente, ¿sí? Por eso no utilizamos la promedio. De hecho, es una delta T que si trabajamos en estado estacionario se va a mantener constante en cada punto del evaporador. No vamos a tener diferencias de temperaturas, ¿sí? Por lo tanto, entonces, ¿por qué les digo que no vamos a tener diferencias de temperatura? Porque en este caso, por ejemplo, esta delta T la podemos sacar entre este y este, que sería delta T1, que sería igual a TS menos T1. Ajá. Pero también la podemos sacar entre de este y este, que sería delta T2, que va a ser igual a TS menos T1 también. Entonces el promedio, si sacan el promedio logarítmico de esto, les va a causar error, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ya se toma un promedio logarítmico directo como delta T. Ajá. Bueno, entonces, una vez que quedamos de acuerdo con eso, vamos a comenzar con el balance de materia. Entonces, para el balance de materia, vamos a tener que la alimentación que está entrando, esta verde que estamos teniendo, se va a dividir en dos. Entradas va a ser igual a salidas. ¿Qué va a salir? Va a salir líquido, L, y va a salir vapor. Ajá. Pero también vamos a tener un balance con respecto a los sólidos. Balance con respecto a los sólidos. Ajá. Y el balance con respecto a los sólidos va a ser igual a XF por F. Va a ser igual a XL por L más Y que habíamos dicho que se llamaba esto. YB por B. Pero decimos que en el vapor no salen sólidos, ¿sí? En el vapor no salen sólidos, va a salir puro líquido. Entonces, por lo tanto, el balance de sólidos quedaría de la siguiente manera: XF por F va a ser igual a XL por L. Ajá. Ok. Y entonces, si se dan cuenta, nosotros tenemos un sistema en el cual tenemos un balance de materia, pero también tenemos un balance de energía, porque tenemos que tomar en cuenta la cantidad de calor que se está obteniendo aquí. Ajá. Que está cediendo el vapor. Entonces, por lo tanto, el balance de calor va a ser igual al calor que va a entrar menos el calor que va a salir. Es estado estacionario. Calor de alimentación más el calor que está entrando debido al vapor de agua que se utiliza para calentar. Ajá. Lo pusimos de color verde, y lo pusimos de color rojo. Aquí está. O sea, esta es la cantidad de calor que está entrando, verde y rojo. Y esto va a ser igual a la cantidad de calor que está saliendo. ¿Qué calor va a estar saliendo? La cantidad de calor del líquido concentrado más la cantidad de vapor que va a estar saliendo por arriba, más el calor que va a salir del condensado. Ajá. Lo pusimos de color naranja.
este fue de color naranja, es este el que está saliendo aquí, de líquido concentrado. El calor del vapor es el amarillo, no es cierto, el calor del condensado es el amarillo, ¿sí? Y el del vapor lo pusimos como color azul. Ajá. Entonces este sería nuestro balance de calor, la cantidad de calor que está entrando debido a la alimentación de calor, que sería la alimentación y el vapor de agua, y esto va a ser igual a la cantidad de calor que sale, el calor que va a salir del líquido concentrado, del vapor y del condensado. Entonces, por lo tanto, esto lo podemos expresar de manera algebraica como una ecuación, y nos va a decir que la alimentación va a ser la cantidad de materia que estemos alimentando en la alimentación multiplicada por su entalpía. Su entalpía específica serían kilojoules sobre de kilogramo, más la cantidad que se está alimentando de vapor, que en este caso es S, multiplicado por la entalpía del vapor. Y esto va a ser igual a el L, que sería el líquido concentrado, multiplicado por HL, H es minúscula, HL, más la cantidad de vapor que está saliendo, que sería B mayúscula, por HB, más S, el condensado sería S, multiplicado por la entalpía de saturación de este vapor. Entonces, a final de cuentas, QHS más S por HS, esto que tenemos aquí, este lo voy a pasar del otro lado. Entonces puedo factorizar S y me quedaría de esta manera. Y esto va a ser igual a L por HL más B por HB. Este simplemente lo pasé del otro lado y factoricé S. Y esta relación de HS menos H minúscula S va a ser el calor latente de vaporización. Entonces, por lo tanto, esta fórmula nos quedaría como HS más S por el calor latente de vaporización va a ser igual a L por HL más B por HB. Ajá. Entonces, estos términos son los términos del balance de materia. F, la cantidad que está entrando, la cantidad que está saliendo del líquido y la cantidad que está saliendo en el vapor. Y este término es el término de energía que se está ingresando a nuestro evaporador o calor transferido. Ajá. Entonces, sin este término no funciona la evaporación. ¿Sí? Nosotros estamos metiendo una cantidad de alimentación, pero necesitamos una cantidad de calor para que se separe en un líquido y en un vapor. Entonces, el calor transferido va a ser igual a S por entalpía del vapor menos entalpía del líquido. Y esto va a ser igual a S por lambda, calor latente de vaporización. Ajá. Pero en este caso necesitamos varias propiedades. Necesitamos la entalpía de saturación, en este caso la entalpía de la alimentación. Hacemos que la entalpía sea función lineal de temperatura, entonces la entalpía va a ser igual a Cp por diferencia de temperatura. Una temperatura de la alimentación menos una temperatura de referencia. Ajá. En este caso, lambda, pues lambda lo podemos obtener de tablas de vapor, lo podemos calcular con entalpía del vapor menos entalpía del líquido, dependiendo de la temperatura o la presión que nos especifiquen. En este caso, depende también de las condiciones de operación del evaporador, es como vamos a encontrar HL. HL va a ser la entalpía del líquido y la entalpía del vapor, entonces están a una presión y una temperatura determinada, entonces estas las podemos encontrar en las tablas de vapor.
Vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, un evaporador continuo de efecto simple concentra 9072 kilogramos por hora de una solución de sal al 1% en peso, que entran a 37.8 grados centígrados hasta una concentración final de 1.5% en peso. El vapor en el evaporador está a 101.325 kilopascales o una atmósfera. Y el vapor de agua que se introduce está saturado. Este es el vapor en el evaporador, ¿sí? El que sale. Bueno, voy a ingresar una figura. Entonces el vapor dice que sale del evaporador está una atmósfera. Entonces la presión, de hecho la presión 1 sería una atmósfera. Este sería una atmósfera. Ajá. Y el vapor de agua que se introduce está a 143 kilopascales. Entonces el vapor de agua que utilizamos como medio de calentamiento, ese nos dice que vale 143.3 kilopascales. ¿Sí? El coeficiente total de transferencia es 1704 watts metro cuadrado Kelvin. Hay que calcular las cantidades de vapor y del producto líquido, así como el área de transferencia de calor que se requiere, puesto que se trata de una solución diluida. Suponga que su punto de ebullición es igual al punto de ebullición del agua. Entonces esos son todos los datos que nos dicen. Por lo tanto, si esto está en equilibrio, esta sería la presión de trabajo. Entonces por lo tanto la temperatura de aquí van a ser 100 grados centígrados. Ajá. Entonces lo primero que debemos de hacer, como veíamos, balances de masa y energía acoplados. Entonces primero tenemos que hacer el balance de masa y después tenemos que hacer el balance de energía. Entonces por lo tanto tenemos que el balance de masa va a ser igual a F, va a ser igual a L más B. Ajá. Entonces F va a ser igual a 9072 y esto va a ser igual a L más B. Entonces, bueno, de aquí ya no puedo despejar ninguna otra variable. Entonces lo que tengo que hacer es sustituir en el balance por componente. Y nos dicen que XF, este es el balance de masa general. Y este es el balance de masa por componente, que serían de sólidos. Entonces XF por F va a ser igual a el XL por L. Entonces aquí nos dice que la fracción de alimentación es 0.1, multiplicada por la alimentación, que ya sabemos que es de 972, y esto va a ser igual a la fracción que va a salir ya concentrada. Esto nos dice que es 0. Este está mal, este es del 1%, entonces es 0.01. Y este es del 1.5%, ya sale concentrado, entonces es 0.015. Y esto multiplicado por L. Entonces aquí ya despejamos L y nos queda un valor de L igual a 6048 kilogramos por hora. Esto va a ser la solución concentrada que va a salir acá. ¿Sí? Entonces con esta ya puedo despejar B. Entonces B va a ser igual a F menos L, es que serían 9072 menos 6048, y esto va a ser igual a 3024 kilogramos por hora de vapor. Entonces ya tengo el balance de masa. ¿Sí? Ese no está muy difícil. Pero necesito el balance también de calor para poder calcular el área de transferencia. Entonces, por lo tanto, una de las suposiciones que hacemos es que el CP de la alimentación es casi el CP del agua. Entonces, CP de la alimentación
nación es el Cp del agua líquida, porque es muy concentrado. Entonces el Cp va a ser igual a 4.14 kilojoules sobre de kilogramo. Ajá. Pues en este caso la presión también sabemos que es de una atmósfera, por lo tanto la temperatura va a ser de 100 grados centígrados y por lo tanto las entalpías del vapor y las entalpías del líquido las puedo calcular o las puedo obtener de tablas de vapor. Entonces esta sería mi tabla de vapor que voy a utilizar, con los datos nada más que voy a utilizar, y esta sería mi fórmula del balance de energía. Entonces primero debo de calcular vamos por partes, primero debo de calcular la entalpía de alimentación, y la entalpía de alimentación HF va a ser igual a el Cp de la alimentación multiplicado por la temperatura de alimentación menos una temperatura de referencia. En este caso va a ser T1, la temperatura T1. Entonces la entalpía de alimentación la temperatura de alimentación va a ser igual a 38. Vamos a ver, es 37.8 grados centígrados. 37.8 grados centígrados. 37.8 grados centígrados, que sería igual a 311 grados, 311 Kelvin, perdón. Ajá. Y la temperatura 1, que son 100 grados centígrados, que serían entonces 373 Kelvin. 73.2 dice, 73.2 Kelvin. Ajá. Entonces estas serían las temperaturas y ya sé cuál es el Cp. Entonces HF va a ser igual a, bueno, ya sabemos que el Cp es igual a 4.14. Por el momento lo voy a dejar así. Luego el calor latente de vaporización, ¿cuál sería? Dice que está entrando a una temperatura, no nos dice la temperatura, pero nos dice que está entrando a una presión de, no es cierto, sí, a una presión de 143.3 kilopascales. Ajá. Ese es del vapor, ese va a ser la cantidad del vapor que va a estar entrando. Entonces, por lo tanto, si sé que la presión es de 143, debo de encontrar la temperatura. Entonces en este caso tendría yo que la presión, aquí está, la busco, es de 143.3. entonces la temperatura es de 110. Ajá. Entonces la temperatura de aquí, la temperatura de alimentación en este punto va a ser igual a 110 grados centígrados. Va a ser vapor saturado a 110 grados centígrados y 143 kilopascales. Ajá. Pero ¿para qué me interesa eso? Me interesa para poder calcular el calor latente de vaporización. El calor latente de vaporización lo obtengo con las entalpías. Entonces las entalpías serían estas dos. Este sería la entalpía del vapor según la nomenclatura que nosotros venimos utilizando. Este sería HS y este sería HS minúscula. Entonces para encontrar lambda es igual a HS menos HS'. Entonces serían 2691.5 menos 461.3. Entonces el calor latente va a ser
2230, que serían kilojoules sobre de kilogramo. Entonces este sería mi lambda, pero del vapor. Entonces lo voy a poner aquí abajo. Ahí está. ¿Qué otra cosa me hace falta? Ese no lo puedo calcular hasta que lo despeje yo de esta ecuación. L por HL. HL va a ser el calor latente. La entalpía del líquido. Entonces, bueno, la entalpía del líquido la puedo yo poner directamente. En este caso sería esta entalpía del líquido, estoy hablando del evaporador, por lo tanto serían a 100 grados centígrados y serían de 419 o de 2676. Entonces, por lo tanto, HL va a ser igual a 461.30, no, 419.04. 419.04 kilojoules sobre de kilogramo, y HS va a ser igual a 2676.1. 2276.1. 2676. 676.1 kilojoules sobre de kilogramo. Entonces ahora sí ya sustituimos todo en la fórmula. Pero antes vamos a hacer unas modificaciones. En este caso, estos ya no serían las entalpías, ¿sí? Las entalpías se deben de calcular directamente de temperaturas de referencia. Entonces aquí utilizando estos dos que serían HS menos HL, vamos a obtener lambda, pero lambda en el evaporador. Entonces esto sería igual a 2257 kilojoules sobre de kilogramo. Sería la diferencia entre de este término y este término. Y eso sería la cantidad de la entalpía del vapor. Y esta, como está a la temperatura de referencia, a la temperatura T1, la ponemos como si fuera 0 grados centígrados o 0 de entalpía. Entonces, en este caso, bueno, con respecto a mi fórmula, voy a pasar la fórmula para acá, a ver si se entiende esto. Sería igual a, bueno, F, ya sabemos que va a ser los 9072 multiplicados por HF. HF ya sabemos que va a ser igual a el CP por la diferencia de temperaturas. Serían 4.14 por la diferencia de temperaturas, que sería 311 menos 372.2. Más S, que es lo que voy a despejar,
multiplicado por lambda, pero esta lambda es en el tubo, en el tubo de vapor que se utiliza como medio de calentamiento. Entonces esa lambda ya la habíamos calculado como 2230, son kilojoules sobre de kilogramo, y esta va a ser igual a L, que tenía un valor de 6048, pero su entalpía, en este caso es entalpía HL, está a la temperatura T1, que sería temperatura T1 de 100 grados centígrados. Esa sería la temperatura de referencia. Entonces esto lo marcamos como si tuviera una entalpía 0. Y esta la utilizamos como una entalpía B por la entalpía del vapor, que sería la entalpía del calor latente de vaporización. En este caso, esta sería era la que habíamos calculado, de 2257 multiplicado por la cantidad de B que está saliendo, que eran de 3024, y de aquí ya despejamos ese nos da una cantidad de 4108 kilogramos de vapor por hora. Entonces esta va a ser la cantidad de vapor que vamos a utilizar para que se pueda llevar a cabo nuestro proceso de evaporación. Entonces, si queremos calcular la cantidad de calor que vamos a transferir, en este caso saldría igual a Q, tenemos la cantidad de calor transferido, va a ser igual a S por lambda. Entonces S es de 4108 multiplicado por lambda, 4108 kilogramos por hora, multiplicado por lambda, que sería de 2230, que serían kilojoules sobre de kilogramo. Entonces se van kilogramos y kilogramos y nos quedan kilojoules sobre de hora, pero yo lo quiero en watts. Entonces, por lo tanto, sé que aquí un kilojoule, un joule, no, serían 1000 joules, es igual a un kilojoule. Y también sé que una hora es igual a 3600 segundos. Entonces esto, para que me quede en joules sobre segundo, que serían igual a watts, hago esta multiplicación, pero los multiplico por 1000 y lo divido entre 3600 para tenerlos en watts. Esto me daría un valor de 2.544.000 watts. Ok, y esta sería la cantidad de calor transferido en mi proceso de evaporación. Por lo tanto, si quiero calcular el área va a ser igual a Q transferido, va a ser igual a un coeficiente de transferencia de calor multiplicado por el área por delta T. Entonces, por lo tanto, el área va a ser igual al calor transferido sobre el coeficiente de transferencia sobre delta T. El calor transferido ya sabemos que son 2 millones de watts sobre de el coeficiente. Nos habían dado un coeficiente en el problema que era de 1704 watts metro cuadrado Kelvin, y la diferencia de temperaturas ya sabemos que va a ser temperatura de el vapor menos la temperatura de
menos la temperatura de... Ajá, entonces la diferencia de temperatura dt va a ser igual a temperatura del vapor usado para medio de calentamiento menos la temperatura de operación del evaporador. Entonces, en este caso sería la temperatura calculada de tablas de vapor de 110 menos 100 Kelvin. Entonces aquí podemos poner grados Kelvin o grados centígrados. Sabemos que la diferencia de temperaturas es la misma. Por lo tanto, tendríamos un área de 149.3 metros cuadrados. Se van watts, Kelvin y nos quedarían metros cuadrados. Y teníamos el área de transferencia. El área de transferencia sería el área de este tubo. El área de este tubo que tenemos aquí. ¿Sí?